involucrados en el trabajo que se hizo de los niños, porque realmente fue una bendición tremenda, y os pido que sigáis orando. Y padres, os agradezco mucho que vosotros participéis, incluso los hermanos, aunque no seáis padres, pero podáis saber qué estamos haciendo, porque esto es un proyecto de toda la iglesia. La primera lección que vimos el mes pasado fue que la palabra de Dios es verdad. Ayer los niños descubrieron que la palabra de Dios es consuelo, y estuvimos hablando de este tema. Y lo que voy a hacer hoy es justamente hablar de lo que los niños aprendieron ayer. La palabra de Dios es consuelo. Vamos a ver los mismos pasajes, el pasaje que memorizaron los niños, y después leeremos el pasaje que aprendieron. Y para aquellos que estáis tomando apuntes del sermón, el título es La palabra de Dios es consuelo. Ahí tenéis al delfín marina, que es el muñequito que los niños aprendieron ayer, con esa idea. La palabra de Dios es consuelo. Vamos a ver también algunas ideas sueltas, vamos a ver el pasaje y vamos a intentar de ese pasaje sacar verdades prácticas que podamos aprender y poder enseñar a los niños también. Os invito a leer primeramente en el Salmo 119. Vamos al Antiguo Testamento, en el Salmo 119. Como sabéis, el Salmo 119 es el Salmo dedicado a la palabra de Dios. Cada uno de los versículos dice algo del libro eterno. En el Salmo 119 y el versículo 50 es el versículo que han aprendido de memoria. Voy a leer de hecho el 49 y el 50 para entrar en el contexto. Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lo voy a volver a repetir. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. No hay duda alguna que una de las historias más grandes en cuanto a un barco hundiéndose es la historia del Titanic. Todos hemos oído hablar de esa historia. De hecho, esta semana, en un pequeño estudio de fotografía, encontré dos fotografías que son inéditas. Una de ellas, la última fotografía del Titanic zarpando a mar abierto, y otra, la última fotografía tocada del grupo de violinistas y músicos que tocaba en la cubierta mientras el Titanic se hundía. Seguro todos tenéis conciencia de ello. Tal vez algunos no sepáis que el himno que tocaron, el último himno que tocaron antes de despedirse, fue Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Esos hombres estaban ya muy cerca de Dios. Pero el hundimiento del Titanic, o del Poseidón, un primo gemelo del Titanic, no es de hecho la historia más extraordinaria de un hundimiento de un barco. Creo que la historia más extraordinaria se encuentra en el libro de Hechos. Y vamos a leerla en esta mañana porque es uno de esos pasajes en la Biblia que me crea preguntas, me crea inquietudes y que me hace pensar el por qué el Señor ha hecho esto y ha dado estos detalles. En Hechos capítulo 27, voy a leer el capítulo entero y espero que podáis seguir la lectura. Los niños lo vieron ayer, lo estuvieron desarrollando, pero voy a leerlo entero para poder dar las claves de las enseñanzas que luego veremos. Hechos, capítulo 27, empezando en el versículo 1. Dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adremetina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallado allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.
navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Cauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin nada de comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudieran la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa,
enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Señor, bendiga su palabra. Sé que ha sido una lectura larga y me pregunto por qué incluso he querido dedicar este tiempo a leerla. De hecho, me pregunto por qué el Señor, en su soberanía y en su voluntad, decidió utilizar 44 versículos de su palabra, un capítulo entero, para narrarnos con todo detalle un acontecimiento con el que acabo de leer, el hundimiento de un barco. ¿Por qué no podía haber dicho simplemente, bueno, Pablo iba hacia Roma y el barco se hundió? ¿Por qué tanto detalle? Y de hecho, algunas de las palabras son extrañas para nosotros, como dicen aquí en Cataluña, de mar endins, de tierra adentro, pero para aquellos que somos del mar, que hemos estado sobre un barco y sabemos lo que es un esquife o arriar las velas y que tenemos en nuestra nariz ese olor a brea, sabemos lo que está pasando en este acontecimiento y el temor que debe haber en el alma del hombre cuando oye el golpetear de las olas, la oscuridad de la noche y sabes que tu vida está a punto de naufragar literalmente. Mi primera pregunta, pues, al estudiar el pasaje es ¿por qué el Señor decidió darnos un capítulo entero de este tema? Mi segunda pregunta es ¿qué puedo aprender de este tema y qué puedo enseñar a mis hijos, qué puedo enseñar a la congregación? ¿Por qué estos detalles? Y por supuesto, cuando uno lee el capítulo, empieza a descubrir detalles inéditos. Aquí el escritor de Hechos habla en plural, ¿lo habéis notado? De hecho dice, varias veces utiliza el nosotros, en la forma verbal. O sea que él también estaba ahí junto con Pablo. Todos sabemos que el escritor del libro de Hechos fue Lucas. Todos habéis oído más de una vez que Lucas era el médico amado, ¿verdad que sí? Y de hecho es interesante porque todo médico utiliza palabras raras para poder decir cosas sencillas. Nosotros decimos, por ejemplo, que alguien se ha hecho una pupa, un bubu, y nos aclaramos. Pero un médico no sé qué utilizaría, un corte, una disección, utilizaría una pérdida de hemoglobina, palabras muy técnicas. En el pasaje que hemos leído, Lucas repetidas veces utiliza términos médicos para hablar de cosas marineras. Y no lo percibimos en el castellano, pero en el griego es divertidísimo, porque cuando dice que tuvieron que amarrar el barco, lo que realmente está diciendo es que hicieron como un torniquete al barco. Bueno, estamos descubriendo cosas interesantes. Dejadme hablar más de esas peculiaridades del pasaje antes de entrar en aplicaciones. El pasaje empieza narrándonos cómo Pablo, que ha apelado a César y tiene que ir a Roma, sale desde la gran ciudad de Cesarea. Cesarea, el puerto marítimo de Cesarea, era un lugar hermoso, bonito. Aún hoy en día lo es. El palacio que tenían Bernice y los demás es extraordinario. Está metido dentro mismo de una especie de cala y tienes ahí todo el Mediterráneo a tu disposición. Pablo ha sido entregado a un centurión. Un centurión es un oficial romano sobre 100 soldados, alguien de importancia. Su nombre, Julio. No nos dice que fuera creyente, aunque yo creo que este hombre se convirtió, si Dios quiere lo veremos en el cielo. Era de la compañía Augusta. Lo dice en el versículo primero. Todos recordáis a Augusto César, ¿verdad que sí? Los que habéis estado en Tarragona habéis visitado su palacio. Augusta era una compañía muy importante situada en el Mediterráneo, la zona de Israel. ¿Y sabéis cuál era su función principal? Cuidar el grano de trigo que venía desde Egipto hacia Israel. Eran, por así decirlo, los aduaneros de la época. Julio ha cogido cariño a Pablo. Seguro que Pablo le ha hablado.
le protege, le guarda, le da oportunidades como poder visitar mientras están allí. El viaje empieza y no hay mucho problema al principio, hasta que empiezan los problemas. Bueno, no quiero hacer alegorías, pero ya voy lanzando cosas, muy típico de la vida del hombre, ¿verdad? No hay problemas hasta que empiezan los problemas. El versículo 11 nos dice algo que es interesante. Dice que Julio, el centurión, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¡Ja! Perdonad que me ría. Un comentario más de la vida. Damos crédito a los especialistas. Seguro habéis oído, ¿verdad? Hay especialistas en dietética, hay especialistas en enfermería, hay especialistas en mecánica, los que saben, y tienen toda la razón porque ellos saben. Bueno, es lo que nos pasa con la falsamente llamada ciencia. Aquellos que dicen que venimos del mono, ¿verdad? Saben. Aquellos que dicen que Dios no existe, saben. Son especialistas. Qué poco saben, porque Dios sabe más. Estos especialistas, el piloto de la nave y todo nave de aquel tiempo no funcionaban como hoy con un GPS y con todo el radar y con todas las cosas, sino los vientos, las estrellas, la navegación por las señales. Pablo tiene su opinión, Pablo la dice, Pablo está seguro porque él tiene consigo la palabra de Dios. Pero los especialistas parece que tienen más razón. El versículo 13 da lo que va a ser el resultado. El versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Bien, ningún problema. Levantemos anclas, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero mercantil. Conocéis bien la poesía, ¿verdad que sí? Y aquí los especialistas han dado la luz verde para iniciar el viaje de la vida. Pero no han escuchado la voz de Dios. Y si seguimos leyendo, la tormenta empieza. No mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es una palabra extraña, está compuesta en el griego y en el latín, es un sinónimo establecido en dos idiomas diferentes. Es un viento huracanado, un tifón, podríamos hablar de ello. Algo raro, no, bastante común en el Mediterráneo, especialmente en invierno. De octubre a febrero, el Mediterráneo es un lugar de navegación muy peligrosa. Es un mar pequeño, olas se producen rápidamente y grandemente, en un momento cambia el viento. Alguien, un comentarista, dijo, tal vez este viento Euroclidón era un viento del diablo, así también se le conocía. Pablo ha sido enviado por Dios a una misión especial y Satanás hará todo lo que pueda para frenar esa misión. Si hace falta enviar un viento. ¿Recuerda el viento en el libro de Job? Cuando sopló un viento y Job perdió a sus hijos. Qué extraño los vientos de la vida. De hecho, en la Biblia, cuando habla de los vientos, nos da verdades espirituales. El viento del norte es un viento de conflicto, de prueba. Los vientos del este traen la falsa doctrina. La apostasía viene de las doctrinas del este. Los vientos del sur trajeron en la Biblia todo lo que venía de Egipto, las plagas de Egipto. Los vientos en la Biblia. Y aquí hay un viento. Una vez más, rápidamente, una aplicación. Los vientos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que traen? ¿Traen ventura o desventura? Sigamos centrándonos en la historia antes de buscar más aplicaciones. El versículo 17. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Ves ahí la palabra refuerzos? Esa es la palabra torniquete. Y tienen un torniquete a la nave. Y teniendo temor, marcar esa palabra, de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. En la historia hay varias cosas que van a pasar debido al temor.
arriaron las velas, el barco queda a la deriva. Hay una cosa que se llama esquife. Seguro que para algunos de vosotros es una palabra nueva. Esquife. El esquife es el pequeño barco que arrastra los barcos grandes, es un barco de salvamento. Debido al temor, cortarán su único sustento de salvamento. Debido al temor, perderán el rumbo y serán llevados a la deriva. Debido al temor, siguen poniendo los ojos en la oscuridad y tapando sus oídos a la verdad. Ahora, por supuesto, son gente religiosa. He saltado un pequeño detalle que sale más adelante. En el versículo 9 dice que había pasado el ayuno. Eran judíos, los navegantes, habían hecho la fiesta del holocausto. Ellos habían ayunado y ese ayuno se había extendido hasta 14 días, nos dice más adelante. Debido al temor, la gente deja de comer, se queda sin alimento. Debido al temor, la gente pierde el norte. Déjame seguir buscando más cosas interesantes. Versículo 21. Marcad estas palabras. Pablo está hablando y él dice: varones, por cierto, hubiera sido conveniente haberme oído. Haberme oído. ¿Por qué no le oyeron? La voz de los especialistas se había hecho más fuerte y no le oyeron. Versículo 27. Venida la 14ª noche, el tiempo pasa. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Quiero marcar la palabra mar Adriático. Si miráis el mapa veréis que Creta no se encuentra exactamente ahí. Es el mar Adriano, es una situación, una palabra utilizada para hablarnos de esa esquina del mar Mediterráneo. Ellos llegan a puerto finalmente delante de una isla que parece cercana, deciden tirarse. Y mi último punto, el versículo 35. Pablo ahora ha llamado la atención, los marineros le están escuchando por fin, y el versículo 35 dice que Pablo, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. ¿Habéis leído esa palabra? La palabra ahí es eucaristos. Ahí viene Eucaristía. Gratitud. Comenzó a comer. ¿Qué hizo el cambio? Terminó con la idea. Ellos escucharon lo que Pablo decía. Ahora, ¿por qué os he narrado toda esa historia? La entendemos, la conocemos bien, pero ¿qué tiene esto que ver con el versículo primero que hemos leído, el Salmo 119, versículo 50? La palabra de Dios es mi consuelo. Ella nos vivifica. Dejadme ver por un momento que la historia que hemos leído aquí en Hechos 27 es la historia de muchos de nosotros en el barco de esta vida. Hemos subido a una embarcación y cada uno de nosotros ha desarrollado en su idea la idea de un viaje, de un destino, de un objetivo. Pero al empezar ese viaje con todas las seguridades, con todo lo que nosotros hemos determinado, hemos olvidado por completo que Dios está al mando de las naves de nuestras vidas. Y tal vez algunos de nosotros hemos creído en el Señor en algún momento dado, pero no hemos dejado el timón de nuestros barcos. Hemos querido mantener la proa hacia adelante y los vientos o las velas levantadas para ser llevados según la providencia. Pero no hemos puesto en cuenta algo importante: escuchar la palabra de Dios. Por eso, más tarde o más temprano, aún siendo creyentes, nuestro barco ha empezado a zozobrar, a moverse por los vientos tempestuosos de la vida, los ataques del diablo. Y en vez de animar, el temor ha quedado en nuestros corazones y hemos realmente sufrido al punto de hacer verdaderas tonterías. Dejar suelto el esquife,
tirar todos los enseres de nuestro barco, intentar hacer los arreglos posibles para que el barco siga navegando. Este pasaje es una alegoría de nuestras propias vidas, donde cada uno de nosotros tenemos al timón al mando, tenemos las velas de la providencia avanzando, tenemos la proa que se dirige al puerto que deseamos. Pero Dios cambia las circunstancias. Y las cambia en el momento en que escuchamos la palabra de Dios y decidimos dejar el timón y que Dios tome el mando, tome el control de nuestras vidas. Creyentes, la mayoría de nosotros tenemos problemas en nuestras vidas porque no estamos dejando a Dios que lleve el timón. Una de las cosas que me asombra en este pasaje no es la tormenta, no es el barco, no es que se echaron al agua, es la actitud de Pablo. ¿Habéis visto cómo ese hombre se comporta? Está ahí seguramente atado o seguramente encerrado. ¿Has estado en un barco tambaleándose en una tormenta, metido en una celda o con tus manos atadas y no pudiendo ver nada? Y tú tener esta actitud. ¿Qué es lo que hacía Pablo? De verdad, perdonad, no quiero caer en el humor fácil, pero me asombra la actitud de algunos profetas de Dios en los barcos. Jonás, ¿qué hacía Jonás? Dormía. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando en el mar de Galilea hubo una tormenta? Dormía. A él lo llamaron dormilón. Pero ¿qué hacía Pablo en medio de esta tormenta? No dice que dormía, pero comía, estaba tranquilo. ¿Y por qué estaba tranquilo? Nos da la clave el pasaje en el versículo 23 y versículo 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcáis ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Quién era este ángel? No lo sé. En mi Biblia Scofield las letras están en rojo. Eso implica que son palabras del Señor Jesucristo. No estoy seguro si era Cristo, pero sí que era alguien enviado por Dios mismo, con un mensaje a Pablo: no temas. ¡No temas! Y hermanos, este es el pasaje y el versículo y las palabras que leemos a lo largo de toda la Biblia, cuando tú y yo, en el pasaje de la vida, en el viaje en nuestro barco, encontramos aguas que van en contra nuestra. Cuando encontramos dificultades, cuando encontramos luchas, cuando el diablo nos azota, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las necesidades, cuando no hay trabajo, cuando el coronavirus llama a la puerta, cuando hay esas cosas donde la tormenta arrecia, la palabra de Dios es mi consuelo. Por eso Pablo estaba en sosiego, estaba tranquilo. Por eso el Señor Jesucristo, en medio de aquel gran tormenta enviado por el mismo diablo en el mar de Galilea, Él dormía y descansaba, porque sabía que Dios estaba en control de los vientos. La pregunta entonces que me hago es esta: ¿a qué voz oímos? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? No vas a tener paz ni confianza en medio de la dificultad si no oyes la palabra de Dios, si no la lees. Y me dirás, pero yo soy creyente. Sí, sé que eres creyente, Dios sabe si eres creyente, pero lees la Biblia, lees su palabra, has oído la voz de Dios hablándote directamente, porque si no lo haces, oh amado navegante en el mar de la gracia, si no oyes la voz de Dios, tu corazón caerá en temor y en desasosiego. Tu vida, en vez de ser vivificada, será apagada. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso Pablo dijo, bien hubierais hecho en haberme oído. Que no sea que lleguemos al puerto eterno y Dios tenga que reprocharnos el no haber oído.
pueblo pereció porque le faltó el entendimiento. La voz de Dios clama a sus hijos. Óyela, si oyereis hoy mi voz. Los mandamientos de Dios son nuestra vida, son nuestra esperanza. Las promesas de Dios son nuestro sustento. La Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La Biblia es más dulce que la miel que destila del panal. La Biblia es agua fresca que sale de las fuentes eternas. La Escritura es martillo que quebranta la piedra. La Biblia, la palabra de Dios, da vida. Por eso leerla es como el mapa que nos dirige en el mar de la vida. Y escuchad esto, porque es importante. Dios no prometió un viaje fácil. Lo único que prometió es una llegada segura. El viaje va a ser difícil. Tal vez tengamos que saltar de nuestros barcos, de nuestra zona de comodidad y seguridad y tirarnos de cabeza. Pero confiad en Dios. Algunos han criticado a Pedro porque se hundió en las aguas. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¡Ah! Mira Pedro, se hundió. ¡Ah! Quitó los ojos de Jesús y se hundió. Es verdad. Pero Pedro fue el único de los 12 que dijo, quiero hacerlo. ¿Qué hubieras hecho tú en medio de la tormenta? Si hubieras escuchado la voz de tu maestro diciendo, ven, te hubieras lanzado a los brazos eternos con una seguridad tremenda de que Él vivificará tu alma. No sé cuáles todas tus situaciones. Yo también me he encontrado con aguas, pero sé que Dios es fiel y que Él nos ayuda. Esa historia está ahí para nuestro aprendizaje. No quiero olvidar un detalle que es interesante. ¿Es esto una historia bonita o una historia real? Hay un hermano americano que le llaman el Indiana Jones de la Biblia. Es peculiar, os lo digo cierto. Pero este hermano, leyendo este pasaje, dijo, hay datos geográficos aquí que nos muestran dónde se hundió el barco de Pablo. Voy a buscarlo. Y hace pocos años, creo que fue en el 2009, encontraron tres anclas, creo que fueron, del tipo de ancla que aquí se ve. No es una historia bonita, es una historia real. Escrita para que podamos poner en Dios nuestra confianza, en su palabra nuestro consuelo, y para que en medio del mar de la vida seamos vivificados hasta llegar a buen puerto. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la historia que hemos leído en esta mañana, llena de enseñanzas, llena, Señor, de detalles. Un texto largo, pero Padre, que nos habla de la propia historia de nuestras vidas. Te adoramos y pedimos que nos enseñes a confiar en ti, en tu divino poder, en tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.